Hola a todos, mi grupo está conformado por Paula Pedrosa, Paula Ballesteros, Erika Medina, por Joana Ayala, por Daniela Aguas, por Gustavo Mejía, Jairis Puccini y mi nombre, Laura Erazo. El día de hoy mi grupo estará hablando de lo que conforma el artículo del 273 al 293. Cuando nos ubicamos en los artículos 273, nos encontramos con el título noveno, que habla sobre los delitos contra la fe pública, consignado también en su capítulo primero, que habla de la falsificación de la moneda. Tenemos entonces en el artículo 73, que nos va a decir que nos hablará de la falsificación de la moneda nacional o extranjera. Y nos va a decir que el que falsifique la moneda nacional o extranjera incurrirá en prisión de 6 a 10 años. Tenemos aquí en este artículo, podemos observar en la tabla que el tipo objetivo, cuando hablamos de tipo objetivo y nos referimos al sujeto activo, pues estaríamos hablando de un sujeto activo indeterminado singular. Lo mismo cuando hablamos de un sujeto pasivo, estaríamos hablando del Estado. El verbo rector en este caso sería falsificar. El nexo causal vendría siendo la acción determinante para lesionar el bien jurídico. El objeto jurídico, que sería la soberanía estatal de emisión en la que se concreta la fe pública sobre los medios de poder liberatorio. Y tenemos en el objeto material la moneda nacional o extranjera o los afectados asimilados a esta misma. Cuando hablamos ya del tipo subjetivo, tenemos en la modalidad que es de modalidad dogmática de tipo doloso. En el complemento subjetivo tenemos que es específico indeterminado. En la atipicidad subjetiva presenta un error de tipo sobre el objeto material. En su clasificación tenemos que es de resultado y este exige un resultado objetivo. Es de lesión y lesiona a la fe pública en las especies monetarias. Es pluriofensivo, dado que protege varios bienes jurídicos y sí admite tentativa. Con respecto a los elementos normativos, tenemos que este tiene elementos normativos como la moneda nacional, la moneda extranjera, los efectos asimilados a la moneda también. También tenemos en las causales de ausencia de responsabilidad que esta de insuperable coacción ajena, así también presenta causales de imputabilidad y errores de prohibición. Digamos que un ejemplo que podríamos mencionar acerca de este artículo que habla de la falsificación de moneda nacional o extranjera es un caso que surgió no hace mucho, en donde en el Cauca fueron incautados cerca de $140,000 falsos, y también junto a estos una imprenta industrial que era la que utilizaban para este ilícito. Y los billetes estos los utilizaban las personas, los utilizaban en su mayoría, eran movidos en actividades comerciales en Ecuador y también eran inducidos al sistema financiero de ese país. Como segundo artículo tenemos el artículo 274, que nos va a hablar del tráfico de moneda falsificada. Que nos va a decir textualmente lo siguiente: el que introduzca al país o saque de él, adquiera, reciba o haga circular moneda nacional o extranjera falsa, incurrirá en prisión de 3 a 8 años. Cuando nosotros hacemos la clasificación y nos vamos a la tabla, vemos en el tipo objetivo que hablamos de un sujeto activo indeterminado singular, porque lo puede realizar cualquier persona. El sujeto pasivo sigue siendo el Estado. En el verbo rector ya tenemos tenemos inducir, adquirir, sacar, comercializar, recibir y hacer circular. En el nexo causal,
que sigue siendo la acción pues, que va a determinar esa lesión para el bien jurídico. En el objeto jurídico tendríamos la soberanía estatal, que monetaria. También tendríamos la fe pública sobre los medios con poderes liberatorios. Y en el objeto material tenemos la moneda falsa nacional o extranjera. Ya en el tipo subjetivo tenemos que la modalidad dogmática de este artículo es doloso. Tenemos que el complemento subjetivo es específico indeterminado. La tipicidad subjetiva de error de tipo sobre el objeto material. Y la clasificación de resultado. En la clasificación tenemos que el resultado va a exigir un resultado objetivo, que la lesión es hacia la fe pública y las especies monetarias, que la conducta sería instantánea y de manera pluriofensiva porque protege varios bienes jurídicos y si admite tentativa. Digamos que en los elementos normativos nos vamos a encontrar con elementos como que la moneda nacional o la extranjera. Y en las causales de ausencia de responsabilidad tenemos también que es de insuperable coacción ajena, que es de causales de imputabilidad y de error de prohibición. Un ejemplo claro que nos menciona el tráfico de moneda falsificada sería un caso que salió en donde una mujer en Sagún habría comprado dinero falso de denominaciones de billetes de 50.000 y ella le dio apariencia legal mediante un proceso artesanal de sombreado o de envejecimiento, lo que se dice, para mejorar su aspecto y así posteriormente distribuirlos en el comercio por medio de vendedores, taxistas, conductores de servicio público, entre otros. Digamos que esto lo hacía para pagar deudas que esta señora tenía. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Andrés Mejía Pino y a continuación hablaré sobre los artículos 275, 276 y 277 correspectivamente del Código Penal colombiano. A continuación tenemos el artículo 275, el cual establece el tráfico, la elaboración y la tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda como una actividad ilícita. El que adquiera, elabore, suministre, tenga en su poder e introduzca al país o saque de él elementos destinados a la falsificación de moneda nacional o extranjera incurrirá en prisión de 3 a 6 años. Primeramente, cuando el artículo 275 habla o se menciona la expresión moneda nacional o extranjera, hay que recurrir al artículo 278, el cual habla sobre los valores equiparados a moneda, para entender a qué se refiere el legislador cuando habla sobre moneda nacional o extranjera. Primeramente tenemos que el artículo 278 establece que para los efectos de los artículos mencionados en este turno se equipararán a moneda los títulos de deuda pública, los bonos, los pagarés, las cédulas, cupones, acciones o valores emitidos por el Estado o por instituciones o entidades en que éste tenga parte. Una vez entendido el artículo 275 y el 278 como complemento de lo que es la moneda y su entendido, pasaremos a hablar entonces sobre el tipo objetivo, el tipo subjetivo, la clasificación, el elemento normativo y las causales de ausencia de responsabilidad del artículo 275. Primeramente tenemos el sujeto activo, que es indeterminado singular, es decir, que podría ser cualquiera y cualquiera podría tomar su lugar. El sujeto pasivo, que es determinado singular, que es el Estado. El verbo rector, o bueno, los verbos rector en este caso, que son elaborar, adquirir, suministrar, tener, introducir al país, sacar del país, serían estos. Entonces también tenemos el nexo causal, que es la acción determinante para lesionar el bien jurídico, que en este caso entendemos el nexo causal como la realización o llevar a cabo uno de los verbos rectores que están establecidos en el tipo penal. Además, establece como objeto jurídico en el tipo objetivo la soberanía estatal monetaria. Pasamos entonces con el tipo subjetivo, el cual establece una modalidad dogmática dolosa y un complemento subjetivo específico indeterminado. Es decir, que la intención del sujeto tiene que estar tendiente a la vinculación o la violación
del objeto jurídico, que es la soberanía estatal monetaria, es decir, que independientemente que la persona elabore, adquiera, suministre, tenga e introduzca al país elementos para falsificar moneda, digamos que la terminación o la voluntad específica de este sujeto debe estar correlacionada con la falsificación de la moneda. En ese sentido ya explicamos qué eran las monedas con respecto al artículo 278 anteriormente mencionado. Tenemos entonces una clasificación en donde el resultado es de mera conducta, es decir, que no requiere un resultado material, sino que con el mero hecho de realizar o intentar realizar la conducta ya podríamos configurar el tipo penal. Hay una lesión, la cual es el menoscabo al bien jurídico tutelado, que es el que ya acabamos de mencionar. La conducta es instantánea y además tiene un tipo de... es un mono ofensivo porque protege un solo bien jurídico. Además, no admite tentativa. Tenemos entonces también elementos normativos como lo es la moneda nacional o extranjera y causales de ausencia de responsabilidad, donde predominan la insuperable coacción ajena, las causales de inimputabilidad y el error de prohibición. Pasamos entonces con el artículo 276, que habla sobre las emisiones ilegales. El servidor público o la persona facultada para emitir moneda que ordene, realice o permita emisión en cantidad mayor a la autorizada, haga o deje de circular el excedente, incurrirá en prisión de 3 a 10 años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por este mismo término. Este artículo 276 también nos menciona la palabra, por ejemplo, emitir moneda, que tendrá el entendido del artículo 78, como lo es el subtítulo valores equiparados a moneda, para entender lo que es la moneda, y pues es, como ya lo he mencionado, cupones, acciones, valores emitidos, etc. Pasamos entonces con el tipo objetivo del artículo 276, que vendría siendo el sujeto activo, que puede ser un cualificado singular, toda vez que es servidor público el que tenga la función de ordenar, realizar o autorizar emisiones monetarias, es decir, que el legislador lo ha determinado y lo ha cualificado como servidor público. También tenemos un sujeto pasivo que se repite como en el artículo 275, que es el Estado, unos verbos rectores como lo es ordenar, realizar, permitir hacer o dejar circular, un nexo causal que, como ya expliqué, es llevar a cabo el verbo rector y cuya acción determinará la lesión del bien jurídico, y un objeto jurídico, siendo que este es la soberanía estatal monetaria. El tipo subjetivo vendría siendo, tenemos una modalidad dolosa, y como como ingrediente subjetivo tendremos que hay una ausencia de finalidad específica. En términos de clasificación, es un delito de mera conducta, hay una lesión que es el menoscabo al bien jurídico, tenemos que es una conducta instantánea, además es monoofensivo porque protege un solo bien jurídico y admite tentativa. En elementos normativos tenemos que están los de servidor público, emisión monetaria, funciones de emisión de valores y monetarias, y como último elemento tendríamos las causales de ausencia de responsabilidad, en donde encontraremos la fuerza mayor, el caso fortuito, la insuperable coacción ajena y causales de inimputabilidad, así como el error de prohibición. Pasamos entonces con el último artículo del turno, artículo 277, circulación ilegal de monedas. El que ponga en circulación moneda nacional o extranjera que no se haya autorizado o que haya sido excluida de la misma por la autoridad competente, incurrirá en prisión de 2 a 4 años. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con ocasional cargo. También podemos entender que el artículo 278 es un artículo complementario a este 277, toda vez que también menciona a las monedas nuevamente. Pasamos con el tipo objetivo. Sujeto activo es un indeterminado singular, aunque se puede llegar a grabar, toda vez que por calificación jurídica el legislador determinó al servidor público como un agravante en los sujetos activos. Sin embargo, cualquier persona, como ya lo ha mencionado, indeterminado singular, puede llevar a cabo este tipo de tipo penal. Tenemos el sujeto pasivo, que vuelve a repetirse, es el Estado. Verbo rector como poner en circulación, el nexo causal, que ya lo expliqué, que es la acción determinante para lesionar el bien jurídico, y el objeto jurídico, que en este caso vendría siendo la confianza en los medios o signos de cambio autorizados por el Estado para el tráfico económico. Como tipo subjetivo tenemos la modalidad dogmática, que es doloso, el complemento subjetivo, que pues tenemos que hay una ausencia de una finalidad específica, y en términos de clasificación pasaremos con el resultado, que teniendo en cuenta el tipo penal que hemos explicado,
este requerirá un resultado material para poder configurarse. También tenemos que hay una lesión, que hay una conducta instantánea, que es monoofensivo porque vuelve a proteger un solo bien jurídico y admite tentativa de forma excepcional. Los elementos normativos están configurados por el servidor público y la autoridad competente. Y por último, las causales de ausencia de responsabilidad son parte, la fuerza mayor, el caso fortuito, la insuperable coacción ajena, causales de inimputabilidad y error de prohibición. Muchas gracias. Pasamos con el tipo objetivo. Sujeto activo es un indeterminado singular, aunque se puede llegar a grabar toda vez que por calificación jurídica el legislador determinó al servidor público como un agravante en los sujetos activos. Sin embargo, cualquier persona, como ya lo ha mencionado, indeterminado singular, puede llevar a cabo este tipo de tipo penal. Tenemos el sujeto pasivo, que vuelve a repetirse, es el Estado. Verbo rector como poner en circulación, el nexo causal, que ya lo expliqué, que es la acción determinante para lesionar el bien jurídico, y el objeto jurídico, que en este caso vendría siendo la confianza en los medios o signos de cambio autorizados por el Estado para el tráfico económico. Como tipo subjetivo tenemos la modalidad dogmática, que es doloso, el complemento subjetivo, que pues tenemos que hay una ausencia de una finalidad específica, y en términos de clasificación pasaremos con el resultado, que teniendo en cuenta el tipo penal que hemos explicado, este requerirá un resultado material para poder configurarse. También tenemos que hay una lesión, que hay una conducta instantánea, que es monoofensivo porque vuelve a proteger un solo bien jurídico y admite tentativa de forma excepcional. Los elementos normativos están configurados por el servidor público y la autoridad competente. Y por último, las causales de ausencia de responsabilidad son parte, la fuerza mayor, el caso fortuito, la insuperable coacción ajena, causales de inimputabilidad y error de prohibición. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Paula Andrea Ballesteros Fortich y continuando con la exposición es momento de tratar el artículo 278, que como pueden ver en pantalla se trata sobre los valores equiparados a moneda. Aquí se explica que para los efectos de los artículos anteriores se equiparan a moneda los títulos de deuda pública, los bonos, los pagarés, las cédulas, los cupones, las acciones o los valores emitidos por el Estado o por instituciones o entidades en que éste tenga parte. Resaltamos o se resalta la particularidad de este artículo, y es que no se trata de algún delito tipificado, como se puede dar cuenta, sino que explica qué tipo de cosas son equiparables a moneda. Con ello se permite entender los artículos que se trataron anteriormente y los que se van a tratar a lo largo de este título y capítulo del Código Penal. Es por ello que se observa que no contiene ningún tipo de sujeto, bien jurídico tutelado, conducta u otro. Por lo tanto, es correcto afirmar que este artículo no puede ser sometido a ningún tipo de juicio, ya sea de tipicidad, culpabilidad y o antijuricidad. Ahora, pasando al artículo 279, la cosa es diferente. Aquí se consagra el delito de falsificación o uso fraudulento de sello oficial y dice: el que falsifique sello oficial o use fraudulentamente el legítimo, en los casos que legalmente se requieran, incurrirá en multa. Se puede entender que aquí sí hay un delito tipificado. Entonces, como pueden observar en pantalla, tenemos el cuadro. Inicialmente, el sujeto activo o quien comete la conducta o quien cometerá la conducta, tenemos que es indeterminado singular, ya que no se especifica ninguna característica esencial que se le deba atribuir al uso fraudulento de sello oficial. Se tiene que este delito es de resultado objetivo real, y la lesión que se comete es menoscabar al bien jurídico tutelado, que le expliqué anteriormente. La conducta aquí es instantánea, es decir, la acción se agota en un solo momento. Y es monoofensivo porque solo protege un bien jurídico. Dentro de los elementos normativos encontramos sello oficial y fraudulentamente. Mientras que en las causales de ausencia de responsabilidad hay tres. La primera es la insuperable coacción ajena, la inimputabilidad y finalmente el error de prohibición. Ahora, en cuanto al artículo 280, este trata sobre la falsificación de efecto oficial timbrado. Aquí
se requiere primeramente entender qué es lo que significa el efecto timbrado y se hace referencia a un documento que expide la administración que lleva un sello llamado timbre. Por eso es efecto timbrado. Entonces, entendido eso, se sabe que las estampillas oficiales tienen un timbre que les otorga la posición de oficiales, y si se falsifica se incurre en este delito. Y el delito, según lo que está consagrado en el Código Penal, dice: el que falsifique estampilla oficial incurrirá en prisión de 16 a 108 meses. Ahora, pasando al cuadro donde se hacen los juicios, tenemos que el sujeto activo nuevamente es indeterminado singular por la razón misma que expliqué en el anterior delito. En cuanto al sujeto pasivo, nuevamente es el Estado y el verbo rector es solo falsificar. En cuanto al bien jurídico, se trata de proteger la autenticidad de los efectos oficiales timbrados. La modalidad dogmática nuevamente es normativa y materialmente dolosa, y otra vez el complemento subjetivo es que no tiene un fin específico determinado. En cuanto al tipo de resultado, este es un resultado objetivo y la lesión nuevamente es menoscabar al bien jurídico tutelado. Mientras que aquí la diferencia con el anterior delito es que sí admite tentativa. También tenemos que este delito es monoofensivo porque solo vulnera un bien jurídico, y la conducta es instantánea porque se realiza en un solo momento. Los elementos normativos solo tenemos que es la estampilla oficial, y en cuanto a las causales de ausencia de responsabilidad tenemos 3. La actividad lícita, el estado de necesidad y la ausencia de antijuricidad material. Gracias, y doy paso a mis compañeros. En un solo momento. Los elementos normativos solo tenemos que es la estampilla oficial, y en cuanto a las causales de ausencia de responsabilidad tenemos 3. La actividad lícita, el estado de necesidad y la ausencia de antijuricidad material. Gracias, y doy paso a mis compañeros. Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Erika Medina y el día de hoy me corresponde realizar el juicio de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad a los artículos 281 al 283 del Código Penal colombiano. Iniciamos con el artículo 281, que se titula Circulación y uso de efecto oficial o sello falsificado. Este menciona que aquel, sin haber incurrido en la falsificación, use o haga circular sello oficial o estampilla oficial, incurrirá en multa. De acuerdo a los juicios anteriormente mencionados, tenemos en el tipo objetivo que el sujeto activo es indeterminado singular y es el sujeto que aún no ha incurrido en la conducta de falsificación. En el sujeto pasivo tenemos al Estado. El bien jurídico tutelado pues es la fe en la autenticidad de las estampillas y sellos oficiales. El objeto material es la estampilla o sello oficial. El nexo causal es la acción determinante para lesionar dicho bien jurídico, y el verbo rector es poner en circulación o usar. Ahora bien, el tipo subjetivo, por otro lado, tiene que la modalidad dogmática es normativamente dolosa y el complemento subjetivo es fin específico indeterminado. La clasificación pues es de resultado, ya que este delito exige un resultado objetivo. Es de lesión, ya que existe un menoscabo al bien jurídico tutelado. Es de conducta instantánea, porque la acción se lleva a cabo en un solo momento. Es pluriofensivo, porque se protege más de un solo bien jurídico tutelado. Admite tentativa. Y por el lado de los elementos normativos tenemos tanto sello como estampilla oficial. Las causales de ausencia de responsabilidad que admite este delito según el Código Penal son excepcionalmente el orden legítimo, la actividad lícita, cargo público y estado de necesidad. Ahora bien, según el artículo 282, que se titula Emisión ilegal de efectos oficiales, menciona lo siguiente: el servidor público o la persona facultada para emitir efectos oficiales que ordene, realice o permita emisión en cantidad mayor a la autorizada
haga o deje circular el excedente incurrirá en prisión de 16 a 90 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Siguiendo con el contenido, tendríamos que en el tipo objetivo el sujeto activo es calificado jurídico, ya que este debe ser un servidor público o una persona facultada para emitir efectos oficiales. El sujeto pasivo es el Estado, el verbo rector es ordenar, realizar, emitir o permitir, dejar circular. El bien jurídico, por otro lado, tenemos que sería la seguridad pública en la autenticidad de los efectos oficiales emitidos por el Estado, y el nexo causal es la acción determinante para lesionar el bien. En el tipo subjetivo, por otro lado, tenemos que la modalidad dogmática es normativamente dolosa y el complemento subjetivo es pues sin fin específico. En la clasificación vemos que es de mera conducta, existe una lesión porque hay un menoscabo al bien jurídico, la conducta es instantánea ya que se realiza en un momento, se agota en un solo momento, es pluriofensivo porque se protege más de un bien jurídico y admite tentativa. En los elementos normativos tenemos efectos oficiales, servidor público, funciones de emisión de efectos oficiales. Las causales de ausencia de responsabilidad según el Código Penal para este delito son excepcionalmente estado de necesidad, pero no es admisible el consentimiento del sujeto pasivo o el cumplimiento de un deber legal, orden legítimo, ejercicio de un derecho, cargo público o una actividad lícita. Por último, tengo el artículo 283, que se titula Suspensión de signo de anulación de efecto oficial y menciona que el que suprima leyenda, sello, signo de anulación de estampilla oficial incurrirá en multa. La clasificación para este es el siguiente. En el tipo objetivo tenemos que el sujeto activo es indeterminado singular. El pasivo es el Estado, el verbo rector es suprimir, el bien jurídico es la autenticidad de los efectos oficiales. El nexo causal pues es la acción determinante para lesionar dicho bien jurídico tutelado. En el tipo subjetivo vemos que la modalidad dogmática es normativamente dolosa y que el complemento subjetivo es fin específico indeterminado. Tenemos en la clasificación que este delito exige un resultado objetivo, existe una lesión que es un menoscabo al bien jurídico, la conducta es instantánea pues se agota en un solo momento, pero esta a diferencia de los anteriores es monoofensivo ya que protege solo un bien jurídico, admite tentativa y en los elementos normativos encontramos estampilla oficial. Por último, las causales de ausencia de responsabilidad que admite este delito según el Código Penal colombiano son el cumplimiento de un deber legal, legítimo cargo público y excepcionalmente el estado de necesidad. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Jairis Puccini y en esta oportunidad continuaré con la descripción que mi grupo está realizando del título 9 de los delitos contra la fe pública. En mi caso me corresponde la descripción de los delitos desde el artículo 284 hasta los delitos contra la fe pública del 286. Entonces damos inicio al artículo 284, el cual nos habla del uso y circulación de efecto oficial anulado, el cual leeremos textualmente, que dice: el que use o ponga en circulación efecto oficial a que se refiere al artículo anterior incurrirá en multa. Entonces procedemos a realizar la descripción. Contamos con un tipo objetivo, que en este tipo objetivo se encuentra el sujeto activo, que en nuestro caso corresponde al enunciado de el que, por lo cual tenemos un sujeto activo indeterminado singular. Tenemos un sujeto pasivo, que es el afectado, que en nuestro caso es el Estado. Tenemos verbos rectores, que tenemos usar o poner, el que use o ponga en circulación. También tenemos bien jurídico afectado, que en nuestro caso, a este artículo, sería la autenticidad y seguridad de los efectos oficiales timbrados. Y tenemos pues, un nexo causal, obviamente, entre la acción que realiza el verbo rector con el resultado, que es la afectación del bien jurídico. Entonces tenemos una relación, un nexo causal entre la acción que es determinante para lesionar el bien jurídico que ya mencionamos. También tenemos un tipo subjetivo. En este tipo subjetivo tenemos, digamos, la modalidad dogmática, que en nuestro caso es normativa y materialmente doloso. Y en cuanto al complemento subjetivo, tiene pues un fin específico y determinado. Tenemos una clasificación también, que en esta clasificación tenemos un resultado que para
para este artículo, el resultado tiene que ser objetivo, tiene que haber resultado. En la lesión tenemos un menoscabo al bien jurídico tutelado. En la conducta de conducta instantánea, pues la acción se agota solamente en el momento de realizar la conducta. Es pluriofensivo porque protege pues más de un bien jurídico, como lo es autenticidad y seguridad. Tenemos como dos afectaciones ahí. Y en cuestión de la tentativa, este artículo no admite. Tenemos unos elementos normativos, que en este caso sería estampilla oficial. Asimismo, también digamos que existen unas causales de ausencia de responsabilidad correspondientes a este artículo que proceden para este tipo de delito, que es fuerza mayor, caso fortuito, insuperable coacción ajena y error de prohibición. Ahora continuamos con lo que es el artículo 285, que es la falsedad marcaria, y procedemos a leerlo textualmente. Nos dice que el que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique al objeto distinto de aquel a que estaba destinado, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses y multa de 1.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta se realiza sobre sistema de identificación y medio motorizado, la pena será de 64 a 144 meses de prisión y multa de 1.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, con este artículo procedemos a realizar la respectiva descripción. También contamos con un tipo objetivo, tipo subjetivo, clasificación, elementos normativos y causales de ausencia de responsabilidad. Este cuadro pues lo están viendo en pantalla, el cuadro que realizamos. Y partimos entonces del sujeto activo. En este también tenemos un sujeto activo indeterminado singular. Pues vemos el mismo enunciado de el que. Tenemos un sujeto pasivo, que también es el Estado en este caso. Tenemos verbos rectores, que es falsificar o aplicar. Tenemos dos verbos rectores. Tenemos el bien jurídico, que en este caso es la fe pública en la autenticidad de los sellos identificatorios utilizados oficialmente. Tenemos también objeto material sobre el cual recae pues dicha afectación, que tenemos marcas, contraseñas, signo, firma, rúbricas oficiales destinadas a contrastar, identificar o certificar. También tenemos pues el nexo causal, que es esa relación entre acción que es determinante para lesionar el bien jurídico. Pasamos al tipo subjetivo. El tipo subjetivo tenemos una modalidad dogmática, normativa y materialmente dolosa. Y en el complemento subjetivo tenemos ausencia de modalidad específica. Tenemos una clasificación en la cual tenemos resultado, que se exige un resultado objetivo. Tenemos una lesión, que es que se menoscaba el bien jurídico tutelado. Tenemos que es una conducta instantánea porque la acción se agota en un solo momento. Es pluriofensivo porque protege pues más de un bien jurídico. Y tenemos que en este sí admite tentativa. En los elementos normativos tenemos marca, contraseña, signo, firma, rúbrica oficial de identificación y certificación. En cuanto a las causales de ausencia de responsabilidad, para este artículo proceden o se admiten la insuperable coacción ajena, error de prohibición y causas de inimputabilidad. Finalizo mi participación con el artículo 286, que habla sobre la falsedad ideológica en documentos públicos. Procedemos a leerlo textualmente también. Y dice que el servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Pasamos a realizar la respectiva. Vamos a ver su estructura. Y partimos del tipo objetivo. En este caso el sujeto activo pues ya es cualificado jurídicamente y singular, pues en nuestro caso tenemos servidor público, entonces el sujeto activo sí o sí tiene que ser un servidor público.
Tenemos un sujeto pasivo, el Estado, tenemos verbo rector, que en nuestro caso sería consignar, sería nuestro verbo rector, consignar, y es el que consigne una falsedad. O también tenemos el verbo callar, pues también habla de callar total o parcialmente la verdad. Entonces tenemos dos verbos rectores, consignar una falsedad o callar. Entonces tenemos bien jurídico, que es la fe pública documentaria, y también se presenta un nexo causal entre acción y resultado. Tenemos un tipo subjetivo, que la modalidad dogmática es dolosa, y en el complemento subjetivo también tenemos que es un fin específico y determinado. Presenta una clasificación, la cual habla de un resultado objetivo, la cual debe presentar una lesión, la cual es una conducta instantánea, es pluriofensivo y no admite tentativa. En cuanto a los elementos normativos, contamos con servidor público, capacidad funcional, documento público y capacidad probatoria. Las causales de ausencia de responsabilidad que proceden para este delito sería insuperable coacción ajena, miedo insuperable, error de tipo en la capacidad funcional o en el objeto material. Este delito no admite error de prohibición y tampoco admite las causales de inimputabilidad. Entonces, una vez culminada mi participación, procedemos y se le da paso a mi otro compañero. Hola a todos, mi nombre es Joana Ayala y en esta ocasión vamos a estar analizando los artículos del Código Penal que van del 287 al 288 y el 290. El artículo 289 no va a ser analizado en esta intervención debido a que por conexión entre artículos va a ser explicado por nuestra siguiente compañera en su intervención. Vamos a comenzar con el artículo 287, el cual nos va a hablar de la falsedad material en documento público. Aquí se nos dice que el que falsifique documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Y si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de 64 a 144 meses y va a conllevar también la inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas en un aproximado de 80 a 180 meses. Si bien podemos analizar algo, es que este artículo es prácticamente igual que el que mencionó mi compañera en su anterior intervención, pero vamos a hacer el análisis detallado de por qué pasa lo siguiente. El 287 nos está hablando de falsedad material, mientras que el 286, explicado por mi compañera anterior, habla de falsedad ideológica del documento público. Aquí podemos encontrar como respaldo en la sentencia C637 del 2009 que de la manera como se encuentra regulada la falsedad documental en lo tocante a los documentos privados, que es lo que estamos tratando, queda clara la conducta que se quiere reprimir. Esto es tanto la carencia de autenticidad como la de veracidad. Entonces, la distinción que el legislador emplea entre la falsedad material, que es el 287, y la falsedad ideológica, que es la del 286, pues en estos documentos públicos, se debe a que en un caso estamos frente a un delito de deber, que es la falsedad ideológica de ideas, mientras que en el otro caso, que es en la material, estamos frente a un delito de dominio. Y no se va a hacer una distinción, o el legislador no va a pretender hacer una distinción entre limitar la tipicidad de los delitos de falsedad en documentos privados frente a la falsedad material. Esta es la razón por la que estos dos artículos son casi que iguales. Vamos a proceder entonces con el análisis respectivo de nuestro cuadro. En el análisis de nuestro cuadro vamos a encontrar el tipo objetivo, en el cual desenglosa el sujeto activo, y encontramos que es un sujeto activo cualificado jurídicamente y singular. Particular también porque nos dice que no ostente la calidad de servidor público o el servidor público que realice la conducta por fuera de sus funciones. Es decir, nos está diciendo que la persona que puede realizar esta acción es precisamente el servidor público que
la realice por fuera de sus funciones o que simplemente no lo sea. El sujeto pasivo va a ser el Estado, el verbo rector obviamente va a ser falsificar y el bien jurídico es la fe pública documentaria y la idoneidad probatoria material. Dentro del tipo subjetivo encontramos que la modalidad dogmática es que es normativa y materialmente doloso por obvias razones, y en su clasificación encontramos que el resultado es objetivo, nos va a exigir un resultado objetivo, la lesión se va a dar en contra de la fe pública y pues en la prueba documentaria que va enlazado precisamente con el bien jurídico. Vamos a encontrar que es pluriofensivo porque protege varios bienes jurídicos que ya los mencioné anteriormente y sí admite tentativa. Dentro de los elementos normativos está pues el servidor público, pues la capacidad funcional, el mismo documento público y también la capacidad probatoria. Dentro de las causales de ausencia de responsabilidad vamos a encontrar la insuperable coacción ajena, el miedo insuperable, no nos va a admitir una inimputabilidad y tampoco nos va a admitir un error de prohibición. Siguiendo con nuestro análisis, llegamos al artículo 288, el cual nos habla de la obtención del documento público falso. Aquí se nos dice que el que para obtener documento público que pueda servir de prueba induzca en error a un servidor público en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Encontramos que este artículo nos está hablando de esta persona que no es servidor público, pero que sí induce al servidor público a obtener ese documento público. Valga la redundancia. Entonces, a raíz de esto, pues vamos a analizar nuestro cuadro para ver qué tenemos que decir sobre su clasificación. En nuestro cuadro de análisis podremos ver que, pues, durante el tipo objetivo vamos a encontrar que el sujeto activo es indeterminado y singular, el sujeto pasivo es el Estado, el verbo rector sería inducir a error y el bien jurídico sería la fe pública documentaria y también la idoneidad de la prueba documental. Dentro del tipo subjetivo está que su modalidad dogmática es dolosa, obviamente, y en la clasificación encontramos que el resultado es de mera conducta, mientras que la lesión se da a la fe pública en la prueba documentaria. Es pluriofensivo porque pues se está protegiendo varios bienes, en este caso son dos los que ya mencioné anteriormente, y sí admite la tentativa. En los elementos normativos vamos a encontrar que está el servidor público, la idoneidad probatoria y el documento público. En las causales de responsabilidad pues encontramos la insuperable coacción, no nos va a admitir la inimputabilidad y excepcionalmente el error de prohibición. Para terminar con esta intervención vamos a analizar el artículo 290 que nos habla sobre las circunstancias de agravación punitiva. Este artículo nos dice que la pena se aumentará hasta en la mitad para el copartícipe en la realización de cualesquiera que sean las conductas descritas en los artículos anteriores que usare este documento falso que ya hemos estado hablando, salvo en el evento del artículo 289 de este código, que es el que va a explicar mi compañera siguiente. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, la pena se incrementará en las 3/4 partes. Como podemos ver, es un artículo que es más como de explicación o de aclaración, por lo tanto no se le puede hacer el análisis mediante cuadro, pero es interesante lo que vamos a notar con el artículo 289 y para eso le doy paso a mi compañera Daniela Aguas. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Aguas y el día de hoy me corresponde hacer el juicio de tipicidad de los artículos 289 y 291 del Código Penal colombiano. Empezamos por el artículo 289, que nos habla sobre la falsedad en documento privado. Dice: el que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá, si lo usa, en prisión de 16 a 108 meses. Entonces empezamos por el tipo objetivo.
acá. Empezamos por el sujeto activo. El sujeto activo aquí puede ser un indeterminado singular, puede ser un particular o puede ser un servidor público. El sujeto pasivo es el Estado. El objeto jurídico es la autenticidad, la legitimidad de los documentos que tienen capacidad probatoria. Y el objeto material pues vendría siendo el documento privado. Aquí en este delito de falsedad en documento privado, excepcionalmente se admite la modalidad de tentativa. Entonces, ahora pasando al tipo subjetivo, tenemos la modalidad dogmática, que puede ser normativa o materialmente doloso. Tenemos el complemento subjetivo, que tiene un fin específico no determinado, que pues ya depende. Y tenemos atipicidad subjetiva, aquí es donde entra error de tipo, ausencia de dolo sobre el objeto material. Entonces, entrando ahora a la parte de la antijuricidad, tenemos juicio de contradicción material, que viene siendo la lesión a la confianza pública en la prueba documentaria. Y entrando ahora a la culpabilidad, tenemos las causas de inculpabilidad, que pueden ser por inexigibilidad de comportamiento diferente, que es donde entra fuerza mayor, caso fortuito, miedo insuperable, insuperable coacción ajena. También está por incapacidad de culpabilidad, es decir, que acá no se admiten causales de inimputabilidad, y también puede ser por falta de conocimiento de la antijuricidad. Es decir, puede ser por error de prohibición en este caso. Entonces, el error de prohibición implica conocer lo que se está haciendo, apreciando correctamente las circunstancias normativas y descriptivas de este tipo, pero se ignora la licitud de la conducta. Entonces, los elementos normativos acá, en falsedad de documento privado, viene siendo documento privado. O sea, tiene que ser un documento privado y tiene que tener capacidad probatoria ese documento. Entonces, la clasificación que tenemos es que el resultado tiene que ser objetivo, tiene que existir una lesión, tiene que haber una conducta instantánea y tiene que ser pluriofensivo, es decir, que afecta o protege más de un bien jurídico. Entonces, ¿en qué consiste la falsedad en documento privado? Consiste en faltar a la verdad en la construcción de un documento privado y en alterar la verdad que está presente en él. Entonces, toda persona tiene el deber de lealtad que implica decir la verdad. Y si la verdad consignada en un documento privado es contraria a la realidad, se configura un delito de falsedad en documento privado. Entonces, es por eso cuando un contador público, por ejemplo, certifica valores contrarios a la realidad, está incumpliendo en un delito. Como cuando certifica más ingresos de los reales, o cuando el empleador certifica una experiencia mayor diferente a la real. Y ahora, continuando con el siguiente artículo, que es el 291, tenemos el uso de documento falso. Dice: el que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de 4 a 12 años. Si la conducta recae sobre documentos que estén relacionados con medios motorizados, el mínimo de la pena se incrementará en la mitad. Bueno, empezamos por el tipo objetivo. Tenemos que acá el sujeto activo es un indeterminado singular, y tenemos que el sujeto pasivo es un sujeto que no ha concurrido a la falsificación. Pues, entonces, acá tenemos que el objeto jurídico viene siendo la fe pública documentaria, mientras que el objeto material es el documento público falso con capacidad de probarse. Entonces, en este uso de documento falso no se admite tentativa. ¿Por qué? Porque es
es de tipo instantáneo. Y en cuanto a la coparticipación, sí admite una determinación y complicidad. Entonces, pasando al tipo subjetivo, tenemos una modalidad dogmática que puede ser, como la anterior, normativa y materialmente dolosa. Tenemos que es completamente subjetivo, porque hay una ausencia de una finalidad específica. Y en cuanto a la tipicidad subjetiva, hay un error de tipo sobre el objeto material. Ahora, pasándonos al tema de la antijuricidad, respecto a este artículo tenemos juicio de contradicción material. Pues aquí existe una lesión a la fe pública en la prueba documental. Y en cuanto a la culpabilidad, tenemos varias causas de inculpabilidad. Okay. Puede ser por inexigibilidad de comportamiento diferente, que como lo dijimos ahorita, puede ser fuerza mayor, caso fortuito, miedo insuperable, insuperable coacción ajena. También tenemos por incapacidad de culpabilidad, que pueden ser causas de inimputabilidad. Y tenemos por falta de conocimiento a la antijuricidad, y acá también tenemos el error de prohibición. Entonces, en cuanto a la clasificación, el resultado acá tiene que ser objetivo, tiene que existir una lesión, la conducta también tiene que ser instantánea y es pluriofensivo. Los elementos normativos que componen este uso del documento falso son los documentos públicos falsos y tienen que tener capacidad probatoria. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos documentos? Puede ser un contrato estatal, puede ser un pasaporte, puede ser cualquier otro tipo de documento público. Hola, mi nombre es Paula Pedrosa y para finalizar con esta exposición me permito hablarles acerca de los artículos 292 y 293. El 292 es destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. Y es que el que destruya, suprima u oculte total o parcialmente documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de 32 a 144 meses. Si esta conducta es realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de 48 a 180 meses y también la inhabilitación para el ejercicio de los derechos y las funciones públicas por este mismo término. Si se trata de un documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se aumentará de una tercera parte hasta la mitad. De esto se desprende el siguiente análisis que realizaremos. Vamos a iniciar con el tipo objetivo, y es que el sujeto activo es indeterminado singular, el sujeto pasivo viene siendo el Estado. El verbo rector viene siendo destruir, suprimir, ocultar, y el objeto jurídico es la fe pública documentaria, la preservación de prueba documental. El objeto material real sería el documento con capacidad probatoria y admite tentativa. También acciones de tracto sucesivo. El tipo subjetivo, en la modalidad dogmática tenemos que es normativamente doloso. El complemento subjetivo es implícito, propósito específico de afectar la idoneidad del objeto material. La tipicidad subjetiva es el error de tipo sobre el objeto material y para su clasificación tenemos que se exige un resultado objetivo. También se necesita una lesión a la fe pública en la prueba documental y es una conducta instantánea. Es pluriofensivo, ya que protege varios bienes jurídicos. Y por último, en los elementos normativos encontramos documento público, capacidad probatoria, servidor público y pieza procesal de carácter judicial. También las causales de ausencia de responsabilidad vendrían siendo, como en la mayoría, la fuerza mayor, el caso fortuito, insuperable coacción ajena, miedo insuperable y error de prohibición. Ahora tenemos un ejemplo, el cual es que la jueza 21 penal del circuito de Bogotá condenó a 10 y 7 años de prisión respectivamente a John Jairo Virgues y a su hermana Diana Patricia Virgues.
La decisión señala que John Jairo ha sido sentenciado por incurrir en los delitos de fraude procesal en concurso con falsedad en documento público agravado por el uso y en concurso con destrucción, supresión y ocultamiento de documento público. Además, se le impone una pena accesoria que es una multa de 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y en contra de Diana Patricia, la jueza indica que se le condena por el delito de falsedad en documento público agravado por concurso homogéneo y sucesivo. John Jairo se encontraba desempeñándose como un funcionario de juzgado, mientras que su hermana Patricia realizaba funciones como citadora en un juzgado de ejecución de pena y sentencia. Por una denuncia se establece que John Jairo le propone a otra citadora de otro juzgado que le entregue un proceso que se seguía en contra de Manuel Antonio Súa López, investigado por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Por esto, él podría recibir una suma de 10 millones. Por su parte, Diana Patricia, quien se encargaba de radicar las órdenes de captura ante las autoridades competentes, gestionó los documentos falsos, constatando por el recibido por parte de la DIJÍN, la Fiscalía y el TAS. Ahora, en el último artículo que me compete, 293, nos corresponde desarrollarlo y es el siguiente. Muy parecido al anterior, destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado. El que destruya, suprima u oculte total o parcialmente un documento privado que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 16 a 108 meses. Para este caso de análisis, el tipo objetivo, el sujeto activo es indeterminado singular, el sujeto pasivo el Estado, el verbo rector destruir, suprimir, ocultar como el anterior. El objeto jurídico es la integridad de la prueba documental entre particulares. El objeto material es el documento privado verdadero. Admite tentativa y acciones de trato sucesivo. El tipo de modalidad dogmática, que vendría siendo el tipo subjetivo, es normativamente doloso también. El complemento subjetivo es el fin específico indeterminado. La tipicidad subjetiva, el error de tipo sobre el objeto material. La clasificación exige un resultado objetivo. Y la lesión a la integridad de la prueba documental. La conducta es instantánea, es pluriofensivo ya que protege varios bienes jurídicos y los elementos normativos en este caso son documento privado, capacidad probatoria y para la ausencia de la responsabilidad tenemos fuerza mayor, caso fortuito, coacción insuperable, coacción ajena, miedo insuperable y el error de prohibición. En este ejemplo, Juan Carlos Restrepo presuntamente altera y oculta elementos materiales probatorios relacionados con una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación por el feminicidio de Natalia Ospina. Este fue en el pasado 7 de marzo en Trujillo, Valle del Cauca. Las labores de la Policía Judicial realizadas en el Cuerpo Técnico de Investigación establecieron que Restrepo habría destruido y manipulado evidencia física como registros videográficos de las cámaras de seguridad colindantes al lugar donde ocurrió el feminicidio. El pasado 26 de marzo, en un puesto de control, la policía capturó con orden judicial al imputado, quien luego fue presentado para su judicialización y la Fiscalía imputa al capturado los delitos de falso testimonio, destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado. Muchísimas gracias por su escucha y atención. Esta ha sido toda nuestra presentación. Esperamos haya sido de su agrado y nos hayamos hecho entender.